Hola, bienvenidos al canal. Aquí exploraremos juntos los misterios de la historia, desde las primeras civilizaciones hasta los secretos ocultos tras grandes revoluciones como la neolítica. Prepárate para descubrir cómo esos cambios antiguos moldearon nuestro mundo. Acompáñame en este viaje fascinante. Hace miles de años, mucho antes de que existieran las grandes ciudades o los imperios que conocemos, algo cambió en el mundo de los seres humanos. Hablamos de un momento entre el año 10.000 a.C., cuando en distintas partes del planeta empezó a gestarse una transformación tan profunda que nadie imaginaba sus consecuencias. Esta fue la llamada Revolución Neolítica, un giro radical en la forma de vivir, que hasta hoy sigue siendo un misterio en muchos aspectos. ¿Qué hizo que nuestros antepasados dejaran atrás la vida errante de la caza y la recolección para comenzar a sembrar la tierra y domesticar animales? Nadie sabe con certeza. Algunos creen que fue la necesidad, otros piensan en cambios climáticos que hicieron que ciertos lugares se volvieran inhóspitos, obligando a las personas a buscar nuevas formas de sobrevivir. Pero la verdad es que esa pregunta sigue abierta, envuelta en incógnitas y teorías diversas. Lo que sí es seguro es que de alguna manera, las personas empezaron a controlar la naturaleza de una forma sin precedentes. Comenzaron a cultivar granos como el trigo y la cebada y a criar animales como cabras, vacas, ovejas y cerdos. Estos animales no solo eran una fuente de alimento, sino que también ofrecían leche, pieles y lana que transformaron la manera de vestirse y protegerse del frío. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Fue un descubrimiento accidental producto de la observación paciente o un experimento consciente? Algunos investigadores, como el arqueólogo australiano Gordon Childe, sugiere que después de la última glaciación, vastas regiones del norte de África y el sureste de Asia se volvieron más secas. Los humanos se habrían visto forzados a reunirse alrededor de fuentes de agua permanentes como ríos y lagos, donde comenzaron a domesticar primero a los animales que se acercaban a beber y luego, con el tiempo, a sembrar sus propios alimentos para no depender únicamente de lo que la naturaleza les diera. Por otro lado, esta intrigante teoría del geógrafo estadounidense Karl Schroeder, quien planteó que la agricultura pudo haber nacido entre comunidades de pescadores en el sureste asiático. Al tener acceso constante a comida, estos grupos sedentarios habían tenido la oportunidad y el tiempo para experimentar con cultivos, inventando así el concepto de producir alimento en lugar de solo recolectarlo. Algunas voces incluso hablan de razones más enigmáticas. Sugieren que la agricultura comenzó vinculada a prácticas religiosas. Quizás en algún momento los primeros humanos necesitaban sembrar ciertas plantas para sus ceremonias y de ahí surgió la idea de cultivar la tierra. Otras teorías apuntan a que la presión de la población creciente y la disminución de recursos naturales empujaron a las personas a buscar nuevas soluciones para alimentarse. Si te gusta este video, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos. También déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Qué misterios del pasado te gustaría que exploráramos? Tu participación es muy importante. Lo cierto es que entre el 8000 y 7000 a.C., en varios rincones del mundo, la agricultura empezó a tomar forma con distintas particularidades. En el cercano oriente se cultivaba trigo, cebada y lentejas. En el sur de Asia, el arroz y el mijo dominaban los campos, mientras que en el oeste de África se sembraban mijo y camote. En Mesoamérica surgieron cultivos como frijoles, maíz y papas, y en el sur de América se desarrollaron las siembras de patatas, yucas y quinoa. Con el crecimiento de estas cosechas, empezaron a formarse los primeros asentamientos estables, pequeñas aldeas que fueron el embrión de las sociedades complejas que hoy conocemos. Pero, ¿qué motivó a esas personas a quedarse? ¿Qué miedo o esperanzas las hicieron abandonar la libertad del nomadismo para anclarse
a un lugar. Aunque estas aldeas estaban aún lejos de ser las grandes civilizaciones que conocemos, representaron un paso crucial para el desarrollo de nuestros antepasados. Una de las más antiguas y enigmáticas fue Jericó, situada cerca del Mar Muerto. Este asentamiento comenzó a formarse alrededor del año 8000 a.C. y poco a poco fue creciendo hasta cubrir varias hectáreas. Sus habitantes construyeron casas con adobe y protegieron su aldea con una imponente muralla, un indicio de que ya existían preocupaciones sobre la defensa y la seguridad. Otra aldea significativa del Neolítico fue Catalhoyuk, ubicada en lo que hoy es Turquía. Su época de mayor esplendor se sitúa alrededor del año 6000 a.C., con una población que llegó a alcanzar cerca de 6000 habitantes. Las excavaciones han revelado en este lugar que se cultivaban frutas, nueces y varios tipos de trigo, mientras que los animales domesticados les proporcionaban carne, leche y pieles. Pero lo fascinante no termina ahí. En Catalhoyuk también se desarrolló una avanzada artesanía, donde sus habitantes fabricaban armas y joyas que intercambiaban con pueblos vecinos, mostrando ya las primeras señales de comercio. Además, en esta antigua aldea se han encontrado altares religiosos con figuras de dioses y diosas, lo que nos revela que la religión ya formaba parte esencial de la vida humana durante el Neolítico. Este detalle abre muchas preguntas sobre las creencias y rituales de aquellos primeros pueblos asentados, cuya espiritualidad aún se mantiene como un misterio. La revolución neolítica no solo transformó la forma en que vivían los humanos, sino que también cambió para siempre el curso de la historia. Al abandonar el nomadismo para adoptar este estilo de vida sedentario, comenzaron a construir viviendas sólidas para protegerse y guardar sus pertenencias. Así surgieron las primeras sociedades orgánicas, donde se almacenaban alimentos y bienes que luego se intercambiaban con otros grupos mediante el trueque. Este intercambio fue el origen del comercio entre diferentes pueblos, una red que poco a poco fue creciendo y conectando regiones lejanas. También, la revolución permitió que las personas se especializaran en distintos oficios, como la agricultura, la artesanía y el comercio, sentando las bases para las complejas sociedades que hoy dominan el mundo. La revolución que comenzó hace miles de años sigue siendo un misterio lleno de incógnitas, pero una cosa es clara: esas pequeñas aldeas, con sus murallas, cultivos y altares, marcaron el inicio de un nuevo capítulo en la historia humana, uno que moldeó para siempre nuestro destino. Así, con el paso del tiempo, comenzó a configurarse una de las transformaciones sociales más profundas de la historia humana: la división del trabajo. Este fenómeno no fue algo repentino, sino un proceso gradual que cambió para siempre la manera en que hombres y mujeres se relacionaban dentro de sus comunidades. Durante el desarrollo de la agricultura, los roles comenzaron a diferenciarse claramente. Los hombres, por lo general, asumieron la responsabilidad de trabajar en los extensos campos, cuidar del pastoreo de animales como las ovejas, cabras y vacas, tareas que exigían estar alejados del hogar durante largas jornadas. Mientras tanto, muchas mujeres también participaban en las labores agrícolas, pero un gran número de ellas permanecían más cerca de sus viviendas, encargándose del cuidado de los niños y realizando diversas actividades domésticas que les permitían mantener el núcleo familiar unido. Esta división de roles no solo respondía a las necesidades prácticas del momento, sino que con el tiempo comenzó a marcar una clara separación entre las responsabilidades y el poder dentro de las primeras sociedades. Lo que hoy puede parecer un hecho natural, en realidad fue el punto de partida para que, en muchas culturas, los hombres adoptaran un rol político predominante, tomando el liderazgo en las decisiones y la organización comunitaria.
Este cambio sentó las bases para estructuras sociales más jerarquizadas, donde el poder y la autoridad comenzaron a concentrarse en manos masculinas. Pero la revolución agrícola del Neolítico fue mucho más que la simple división de tareas. Fue un paso trascendental hacia la creación de las primeras civilizaciones. Con el transcurrir de los siglos, las técnicas de cultivo se perfeccionaron. Aprendieron a rotar los cultivos, a seleccionar semillas más productivas y aprovechar al máximo la tierra fértil. Gracias a estos avances, las aldeas agrícolas no solo sobrevivieron, sino que prosperaron, crecieron en tamaño y en riqueza. Estas comunidades comenzaron a acumular excedentes de alimento, lo que le permitió almacenar provisiones para épocas de escasez y soportar el crecimiento demográfico. El aumento de recursos también facilitó el desarrollo de nuevas actividades como la artesanía especializada, la construcción de estructuras más complejas y la organización de grupos para la defensa. Así surgieron los primeros ejércitos formados para proteger a sus habitantes y sus bienes de posibles ataques. Estas aldeas agrícolas se transformaron paulatinamente en ciudades amuralladas, espacios que ofrecían seguridad y cohesión social. El crecimiento de estas ciudades generó la necesidad de reglas, leyes y gobernantes, estableciendo las primeras formas de organización política y administración. Este proceso fue esencial para que entre los 4000 y 3000 a.C. emergieran las primeras grandes civilizaciones de la historia. Las civilizaciones nacieron en torno a ríos y tierras fértiles, donde la agricultura había creado un equilibrio entre el hombre y la naturaleza. En estas nuevas sociedades, el comercio floreció, conectando pueblos distantes a través del intercambio de bienes, ideas y tecnologías. La especialización laboral permitió que algunas personas se dedicaran exclusivamente a la agricultura, mientras que otras se concentraban en la artesanía, la guerra, la religión o la administración. La complejidad social y cultural creció, y con ella la aparición de la escritura, la arquitectura monumental y las religiones organizadas. Todo esto surgió a partir de aquel momento crucial en el que el ser humano dejó de ser nómada para asentarse y construir, piedra a piedra, la historia que hoy seguimos escribiendo. La revolución neolítica sigue siendo un enigma fascinante. Es la historia de un salto gigantesco en la evolución humana, pero también un misterio lleno de preguntas que aún esperan respuestas. ¿Fue la necesidad, el clima, la espiritualidad o algo que todavía no alcanzamos a comprender? La verdad está ahí, enterrada bajo las capas del tiempo, esperando que alguien la descubra y nos revele el secreto que cambió el destino de la humanidad para siempre. Pero a pesar de todos estos avances, muchas preguntas siguen sin respuesta. ¿Qué impulsó exactamente esos cambios? ¿Cómo fue la transición emocional y cultural para quienes abandonaron la vida errante? ¿Qué miedos, esperanzas o necesidades les llevaron a elegir la seguridad de un lugar fijo por encima de la libertad del movimiento? La historia de la revolución neolítica es, en esencia, un enigma fascinante, un capítulo lleno de secretos que aún esperan ser desvelados. Gracias por acompañarme en este recorrido por los orígenes de la civilización. No olvides que cada historia antigua guarda secretos que aún podemos descubrir juntos. Nos vemos en el próximo video.